Hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Una vez más retomamos el tema de orar la palabra. Orar la palabra. Orar la palabra no es más que un diálogo que inicia Dios con su palabra, donde nosotros damos una respuesta después de haberla escuchado atentamente. Espero pues que este tema sea de mucha edificación para cada uno de ustedes, donde la oración se convierte en nosotros algo primordial en nuestro diario vivir. Debe serlo, como discípulos de Jesús. Hoy quiero centrarme en el tercer aspecto de orar la palabra. Imaginar para identificar. Imaginar para identificar. Entonces les pido que vayamos por favor al texto de Lucas 11 del 1 en adelante. Dice la escritura: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. En este tercer aspecto, lo que usted y yo tenemos por hacer es imaginarnos ese momento en que se dio la escena. Es ubicarnos allí, es cerrar como nuestros ojos y es pensar, Jesús normalmente él oraba a tempranas horas del día, en lugares solitarios, en lugares desiertos. Era una disciplina que el maestro tenía. Y piensa en un momento que es esa hora de la madrugada. ¿Dónde está Jesús? ¿Está fuera de su casa o está ahí en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, donde él regularmente iba a orar? Y pensemos que el discípulo espera que el maestro termine la oración y dice: Señor, enséñanos a orar. Entonces puede que el discípulo no esté solo, estaba con otros, porque la necesidad, la petición que está expresando a Jesús no es de manera individual, sino de manera plural. Entonces Jesús está en un lugar solitario, apartado, allí está en esa intimidad con su Padre Celestial, está en ese diálogo y una vez termina, alguien se acerca, uno de sus aprendices, uno de sus seguidores, y dice: Señor, enséñanos a orar. Pasemos por otro momento, ya no en el momento en que sucede la escena, sino que Lucas, cuando escribe este texto, que lo escribe para gentiles, pensemos en que Lucas escribe no para gente que va regularmente al templo, que realmente tiene una vida de oración, sino gente que por un lado no sabe la historia de la salvación, que es por lo cual él escribe, y en segundo lugar que Lucas quiere hacer un énfasis en la oración, en mostrar a Jesús como modelo, como maestro, como ejemplo, como guía de una relación con el Padre Celestial, de ese diálogo constante, frecuente, que debe haber en la vida diaria del Hijo de Dios, del creyente, del que es salvo. Pensemos que son personas, los gentiles son personas que no saben cómo relacionarse con el Padre Celestial, y es por eso tan pertinente que Juan escriba para que sepan cómo hacerlo. No solamente sepan cómo tener esa fe puesta en Jesús, cómo la salvación está al alcance de cualquier ser humano, sino que también Lucas quiere enseñarles cómo debe ser esa relación, esa comunión, esa intimidad frecuente y diaria con el Padre Celestial. Entonces, nosotros también debemos mirar que así como Jesús con sus discípulos tuvo una relación directa donde ellos pidieron de que se les enseñara a orar, Lucas fue consciente de la necesidad de los gentiles y les escribió en ese sentido para que aprendieran cómo relacionarse con el Padre Celestial. Usted y yo, a nuestros días, el Espíritu Santo también debe llevarnos
a esa relación constante con el Padre Celestial. De ahí la pertinencia de este pasaje para que nosotros echemos manos de él y aprendamos del Maestro, aprendamos de Lucas y del Espíritu Santo que esto debe ser constante, que esto debe ser una rutina diaria, rutina en el sentido de que debe convertirse en disciplina para que lleve un deleite a esa relación que debemos tener con el Padre Celestial, en ese diálogo constante y permanente que debemos tener. Dice el texto que cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, a lo que nos lleva el texto es nuestra relación es con ese Dios Padre que es espíritu, que nos ve, que sabe dónde nos encontramos, que sabe lo que pensamos, que de antemano sabe nuestras necesidades. Es ese Dios que ha enviado a su Hijo, que está pendiente de nosotros, que sabe cuánto necesitamos. Es un encuentro con el Padre. Es un encuentro que sé que Dios allí, al hablarle, al encontrarme con su palabra, Él va a responder de acuerdo a su voluntad. Pero es un pasaje que dice en el versículo 3, danos cada día nuestro pan cotidiano. Es donde le decimos al Señor: danos lo necesario, como tus discípulos, como tus hijos, como tu comunidad, como tu familia en la fe. Señor, danos lo que necesitamos para cada día. El texto nos lleva a una dependencia con el Señor cada día. Y dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. En esta oración que Jesús enseña a sus discípulos, que Lucas escribe para los gentiles, y que nosotros como iglesia debemos tener muy presente, perdónanos nuestros pecados, debe llevarnos a lo siguiente. En estos días cantamos en la iglesia: amémonos de corazón. Y en ese amarnos de corazón, dice el cántico: ¿cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano? ¿Eso qué quiere decir? Que en ese encuentro, en ese diálogo con el Padre Celestial, usted y yo debemos hacer un examen introspectivo de cómo está nuestra vida delante de Dios de acuerdo a su palabra. En qué le hemos fallado, qué hemos pasado por alto según sus principios, según sus mandamientos, según sus estatutos, que no hemos hecho de acuerdo a su voluntad. Hemos cerrado en el blanco, no hemos hecho de acuerdo a su voluntad. Ese examen debe llevarnos a pedir perdón a Dios y también a pedir porque también nuestros hermanos le han ofendido. Quizás no de la misma manera, pero de otras formas también han ofendido al Padre. Y en esa oración, en esa comunión, en ese diálogo que estamos teniendo con Dios nuestro Creador, no solamente debemos pedir perdón por nuestras culpas, sino también por nuestros hermanos, por la forma en que también han ofendido al Señor. Pero ese perdón, nosotros debemos ser conscientes que cuando estudiamos la palabra perdón, ese perdón no es gratuito, ese perdón debe llevarnos a que, para que Dios nos perdone, Jesús tuvo que derramar su sangre allí en la cruz, allí en el Gólgota, allí donde Él tuvo que ser sacrificado a favor nuestro. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos en el texto, no solamente pensamos de qué manera en que hemos fallado a Dios, en qué manera nuestros otros hermanos también le han fallado a Dios, que requerimos el perdón de Dios al confesar nuestras faltas, sino que también debemos imaginarnos allí Jesús, allí en la cruz, crucificado, donde ha derramado su sangre para expiación de nuestras culpas. El perdón debe conectarnos necesariamente con la cruz. Esta semana me encontraba con una señora que hace muchos días llevamos compartiéndole la escritura. No es muy reiterado porque no se da esa posibilidad por XY circunstancias, pero a fin de cuentas me encontré con ella y ella me hizo la siguiente pregunta:
Víctor, tengo una dificultad y es que hay alguien muy cercano a mí, de mi familia, que yo no he podido perdonar. Y cuando yo pienso en lo que esta señora, en esta pregunta que ella me hacía, también pienso en muchos creyentes, en muchos hermanos nuestros, que siguen cargando a su hermano con dificultades que les han hecho y no les han perdonado. Los siguen ahí, los tienen ahí en esa cárcel de su corazón y no les han dado como esa libertad. Quizás porque a la hora de la oración, del orar la palabra, de ese diálogo con Dios, no han hecho lo que Dios pide en la oración. ¿Y qué es lo que pide Dios en la oración? En esa confesión de mis faltas, de mis pecados, de mis culpas, de mis maldades, hay una apropiación de la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús la que me limpia de todo pecado, de toda maldad, según lo dice Primera de Juan. Pero también, yo en ese momento de oración, debo mirar cómo está mi relación con mi prójimo, sea creyente o no creyente. En el caso de un creyente, yo debo ser consciente que también la sangre de Jesús fue derramada y fue necesaria para que eso con lo que me ha ofendido a mi hermano pudiera ser perdonada por el Salvador. Entonces, ese perdón que yo le otorgo a mi hermano no es que yo sea muy generoso en perdonar, sino que tengo presente lo que Dios ha hecho conmigo y que también la sangre de Jesús fue vertida, fue derramada por esa falta que mi hermano me hace. Es en virtud de ella que yo extiendo el perdón a mi hermano. Y es así que yo puedo ser libre de eso dolor, de esa molestia, de esa carga que me genera la ofensa de mi hermano. Y es así que yo puedo perdonarlo y aún hacerle caer en cuenta de que ha ofendido a Dios para que también Él se arrepienta. Eso lo dice la Escritura. Cuando tu hermano te ofende, ve y hazle caer en cuenta de eso para que se arrepienta y cambie de actitud. Y ese arrepentimiento tiene que ver necesariamente con la obra de Jesús, con la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. En el caso de uno creyente, yo le decía a esta señora, usted puede hacer dos cosas. Una, acercarse a Él y hacerle ver que usted le perdona en virtud de lo que Jesús ha hecho por usted. Y dos, si no busca a la persona, entonces puede orar y decirle, Señor, yo perdono a esta persona por XY y Señor, cámbialo, transfórmalo. Encuéntralo, Señor, como tú me encontraste a mí y me has dado esta vida nueva. Solo así es que el corazón se descarga de todo aquello que cargamos, que no está bien delante del Señor. Por eso el perdonar no es humano, el perdón es divino. Y solamente es posible con el prójimo cuando tenemos presente la obra de Jesús en la cruz. De resto, eso es imposible. Y también dice el texto, y no nos metas en tentación, que no nos metas en tentación, nosotros debemos adelantarnos a situaciones en las que podemos vernos involucrados y echar mano de la palabra para no caer en ellas. Para que cuando se presenten, tengamos en nuestro corazón la suficiente palabra para resistirla y salir victoriosos. Una de las situaciones que nosotros atravesamos en las que nos vemos involucrados es que no nos preparamos para la tentación, sino que simplemente llega y echamos manos y damos lugar al pecado y el pecado da lugar a la muerte y bueno, se rompe la relación con el Señor, contestamos al Espíritu y pues ese no es el deseo del Señor. Dios quiere que tengamos una comunión correcta con Él constantemente. El pasaje avanza diciendo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Pensemos en un momento en Abraham. Recordemos que ya vimos a este patriarca que nos sirvió de ejemplo, donde Dios, a través de las promesas, corrige nuestra vida. A través del plan que Él tiene, corrige el plan que nosotros andamos.
Y ese plan que nosotros tenemos pues debe ir siendo corregido a la luz del plan de Dios. Pensemos en Abraham, que Dios se acerca a él y le dice lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. Hay una relación estrecha entre Abraham y Dios. Y Dios les pone lo que va a acontecer en aquella tierra. Y pensemos que Abraham pidió, buscó, llamó y encontró una respuesta en el Señor. Señor, si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra. Señor, si hay 45. Señor, si hay 40. Señor, si hay 30. Si hay 20. Si hay 10. Destruirás el justo con el impío. Tú, Señor, no puedes hacer tal cosa. Y vemos que cuando Dios libra a Lot y a sus 2 hijas del juicio que se dio sobre Sodoma y Gomorra, Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de esa petición que le hizo a Abraham. Hermanos, entonces, esto da pie para que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro ser. Que echemos manos de su palabra para que en los términos de sus palabras podamos hablarle a Él y Él responda. Y podamos ser librados, socorridos, auxiliados, consolados, sanados. Bueno, todo lo que el Señor hace en esa comunión que tenemos con Él, en ese diálogo que tenemos con Él. Y lo más interesante del pasaje es que Dios dice que la oración debe ser el recurso para que nosotros pidamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fundamental para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Es el Espíritu el que se alimenta de la palabra del Señor para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Vamos a honrarle y glorificarle. Entonces, hermanos, por eso es tan importante este tercer aspecto, imaginar para identificar. Solo cuando nosotros nos metemos en el pasaje, pensamos cómo se dieron los hechos, ¿sí? Hacemos esa imagen mental de cómo pudieron darse las cosas. Es que nosotros podemos identificar lo que el pasaje desea de nosotros para que podamos no solamente entenderlo, sino grabarlo en nuestro corazón y podamos colocarlo en práctica. Bien, hermanos, eso era lo que les quería compartir en este santo día. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es la fuente que nos da la seguridad de cómo debemos llevar este diálogo contigo, Señor. Tú has sido claro en tu voluntad para nosotros, en que nosotros nos acerquemos a ti como nuestro Padre, que honremos tu nombre, que permitamos que tu reino gobierne nuestra vida, que seamos dependientes de ti en nuestras necesidades diarias y las pongamos delante de tu presencia para que tú, Señor, las proveas de acuerdo a tu voluntad. Pero que también, Señor, tengamos un corazón dispuesto a pedir perdón, a reconocer nuestras culpas, a apropiarnos de la sangre de Jesús. Pero que también, Señor, tú nos des un corazón para perdonar a creyentes y no creyentes. Solo así, Señor, nuestra comunión contigo será madura, será fuerte, y irá en esa perfección que tú quieres, Señor, que tengamos. Así pues, Padre, que permítenos desarrollar en nuestra mente esa imaginación de involucrarnos en el pasaje, mirar cómo se dio, cómo aconteció, para que podamos, Señor, nuestra vida, cobrar conciencia de lo que tú quieres y podamos llevar a la práctica tus principios. Así pues, Padre, que te agradezco por este tema de orar la palabra, que es tan edificante, y rogamos, Señor, que este tema de orar la palabra sea tan fuerte en nuestra vida, se vuelva tan primordial que nuestro diario vivir se vea en nosotros que somos guiados y dirigidos por ti. Así pues, Padre, que muchas gracias por la obra de Jesús, porque sin ella estaríamos perdidos, pero tú nos has encontrado para llevar esa vida nueva, como expresión de ese bautismo, de querer tener esa conciencia limpia delante de ti y ser guiado por tus preceptos y ya no por nuestras propuestas. Así pues, Padre, que te agradecemos que tú seas el pastor de nuestras almas. En Cristo oramos con acción de gracias. Dios los guarde, hermanos.